¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por... Siempre decimos gracias, ¿eh? Gracias, permiso, por favor. Las palabritas mágicas que sabían decir los abuelos y que a nosotros nos gusta tanto aplicar. Por lo menos que no dejen de estar de moda. No dejen... Sinceramente nosotros creemos que mientras se utilicen las palabras gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, algo bueno nos está pasando. Algo bueno nos está pasando. Y dentro de esas cosas mágicas está el compartir un café, el conocernos como personas, el, el saber qué se piensa, qué se siente, de dónde se viene, a dónde vamos. Y ese es el objetivo que tenemos aquí cada vez que venimos a este rinconcito a tomar un café. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Es ilicitano, por lo menos viene de Elche. Después le voy a preguntar si es ilicitano o no. Se llama Pablo Ruz y es el coordinador de cultura del Ayuntamiento de Elche. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un placer y encantado de estar con vosotros. Me quedé corto porque dije coordinador de cultura del Ayuntamiento de Elche y me faltó decir y profesor. Profesor de Geografía e Historia en el Colegio Itana, de aquí de Elche, Alicante. ¿Cómo va la experiencia del profesorado? Bueno, siempre he considerado que ejercer, vivir, ser profesor es una vocación. Y en este caso, en mi caso, puedo decir a boca llena y sin ningún tipo de rubor que tengo la suerte de ejercer mi vocación, porque la docencia es una vocación, es un servicio, igual que la política debe ser un servicio. Es un acto, y lo decía el Papa Francisco hace poco, ¿no? Parafraseando un poquito la conversación que tuvimos antes, Sí. es un acto de caridad, es decir, servir, ayudar a que se formen chavales, ayudar a hacer buenos ciudadanos, buenos españoles, buenos contribuyentes, buenos profesionales y también desde el ejercicio de la política, pues ayudar a hacer las cosas más fáciles y de mejor calidad a tus compatriotas, ¿no? Al pueblo, en este caso, que te ha tocado servir. Y ahí estoy, sirviendo en el colegio y sirviendo en el ayuntamiento. Tengo que reconocer que mientras yo miraba la cámara, estaba saludando a todos los amigos que se unen a nosotros para tomar un café, te miraba aquí de costadito y tú te reías cuando dije es ilicitano. Me parece que no eres ilicitano. Sí, ilicitano de pura cepa. Nacido en Elche. Nacido en Elche. Lo que pasa es que mi padre, bueno, Elche es una ciudad que se ha hecho grande en todos los sentidos, se ha enriquecido de las aportaciones de tantísimos españoles que llegaron en los años 50, 60, 70, buscando un futuro y un presente en aquel momento mejor. Mi padre llegó a Elche con un año porque mis abuelos, evidentemente, llegaron a Elche a trabajar, a buscar el pan, a buscar el presente y el futuro. Sí. Mi padre es granadino, pero yo estoy totalmente, absolutamente arraigado en mi ciudad, amo profundamente mis tradiciones, nuestras formas de concebir las cosas, de concebir la vida, y además, sobre todo, me la ha transmitido mi padre, un granadino afincado en Elche que ha sabido amar profundamente y sabe amar, de hecho, su ciudad, la ciudad que acogió a su familia. A ver si entendí bien. Pablo Ruz vive en Elche. Yo vivo en Elche, sí. Pero trabaja en Alicante. No, vivo en Elche, trabajo en el Colegio Itana, entre Elche y Alicante, aunque Bien. pertenece a Elche, trabajo en el Ayuntamiento de Elche y bueno, como buen alicantino, pues, acudo, visito con frecuencia la capital de la provincia. Bien. Eso de las rivalidades tan absurdas, ¿verdad? Y tan enconadas que algunos dicen que hay entre Elche y Alicante, al contrario, somos dos ciudades maravillosas, cerquísima, geografía explico, ¿no? Una ciudad como Alicante y Elche, más de medio millón de personas en apenas 20 kilómetros, y eso, por supuesto, es un motivo de orgullo. Y también es un potencial increíble desde el punto de vista económico, social, cultural, industrial, en todos los órdenes que se puedan contemplar, ¿no? Por supuesto, si hablamos en términos futbolísticos... Bueno, yo no soy muy futbolero, pero bueno, también supongo que podríamos construir muchas más cosas si la afición ilicitana y la afición alicantina entendieran que somos rivales en el fútbol, pero que la rivalidad debe quedarse ahí, ¿no? En el Estadio Rico Pérez o en el Martínez Valero. Para los amigos que no manejan el fútbol, decir esto es decir del Elche. Efectivamente, el ilicitano. Ojo, que mantuvieron la categoría en primera división y por la puerta grande. Sí, señor. Con mucho esfuerzo. Sí, señor. Con mucha disciplina, un equipo modesto, pero un equipo con una afición muy grande. Una ciudad volcada con su equipo, una ciudad volcada con sus siglas, ¿no? Con su nombre, con ese equipo que hace que el nombre de la ciudad de Elche se pase por el mundo entero prácticamente. Tenemos el Hércules por un lado, tenemos el Elche por el otro. ¿Qué otras cosas diferencian al alicantino de la capital con el ilicitano? Bueno, yo creo que Elche, que es ciudad desde 1872, así proclamada por Amadeo de Saboya, de las pocas cosas que hizo el rey Amadeo, una de ellas fue nombrar Elche ciudad. Elche, que es ciudad, que es yo creo, sin ningún tipo de, sin buscar en este caso ni el debate, ni por supuesto ofender a nadie, es la gran ciudad industrial por excelencia de la provincia.
Una de las diferencias principales que yo detecto en cuanto a, si lo comparamos con Alicante, es que es una ciudad pero con un carácter eh, todavía de pueblo. Es decir, en Elche las tradiciones, las señas de identidad, cómo se perciben y cómo se viven nuestros símbolos, nuestras señas, nuestras maneras de concebir la vida y las cosas, ¿no? Hacen que Elche sea una ciudad que tiene ese aire todavía, ese sabor, ¿no? Ese sabor cotidiano de ciudad grande, de pueblo grande, pero que no ha renunciado a lo que es y a lo que ha sido a lo largo de los siglos, ¿no? Y prueba de ello es que hemos sabido conservar señas de identidad cultural religiosa como el misteri o como otras tantas tradiciones que incluso han sido avaladas por UNESCO y han sido elevadas a la categoría de patrimonio mundial, ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? Porque los alicantinos suelen reprocharnos a los ilicitanos que somos un poco chauvinistas. Entonces, pues es verdad, es que somos chauvinistas, pero porque tenemos muchos motivos para ser chauvinistas. Pero entendido, una afirmación en tus señas de identidad no como, como un rechazo a los señas de identidad del de enfrente, ¿no? Sino como una manera de autoarraigarse y de afincarse en lo que es tuyo, ¿no? Porque el ilicitano es muy ilicitano. Muy ilicitano, por eso digo. Yo tengo... Uy, no sé si alguna vez lo conté. En una oportunidad, por esto de mi profesión de periodista deportivo, recién llegado a Alicante, me invitan a una tertulia previa a un Elche Hércules. Entonces, estábamos conversando, todo muy bien, todo muy bien. Y me piden mi opinión. Entonces, yo que había visto jugar tanto al Elche como al Hércules, comienzo a hablar de las ventajas, virtudes y defectos, ¿no?, de uno y del otro. Entonces, hablo primero del Hércules. Y luego digo, bueno, y si tengo que hablar de los elcheros, porque sinceramente yo pensaba el gentilicio, que... Sí, que el gentilicio era el elche, porque aquí lo había escuchado nombrar mucho, ¿no? Bueno. Entonces, y uno, especialmente del mundo del fútbol, ¿no? Entonces, por este tema de la rivalidad. Y vi que los aficionados del Elche, porque había una peña del Elche, me miraron, pero luego se relajaron, como diciendo, no lo hizo por malo, lo hizo porque... Y era justamente eso, lo hizo por ignorancia, porque no lo sabía. Cuando me lo explicaron, le pedí 1000 disculpas, y fíjate, fue un error del cual yo me siento contento. ¿Por qué? Porque eso permitió que ahora tenga una excelente relación, y tengo amigos de la peña de Elche, a través de ese error. O sea, cayó, entre comillas, simpático, y me supieron entender. El gentilicio en sí mismo, además, oculta ilicitano, ílice y la Ilicia Augusta Colonia Julia, ¿no? Que condensa en sí mismo también un pasado y una tradición que le vincula con una colonia romana, es decir, de las ciudades, de las urbes, base de la estructura del imperio. De hecho, en la fachada del Ayuntamiento de Alicante... Cuéntame. De hecho, si se fijan en el escudo de Alicante, en el entorno del escudo aparece CI y A. Colonia Julia Ilicia Augusta. ¿Y por qué? Esto es muy llamativo. Es decir, está el nombre de Elche. Ilústreme, profesor. Sí, está el nombre de Elche en la fachada del Ayuntamiento de Alicante. Lo que pasa es que luego se cambió en el siglo XX a ALLA, ¿no? Aliacra Lucentum Alicante. Bueno, y esto es su origen es historia pura. En el siglo XVII, siglo XVI, el concejo de Elche y el concejo de Alicante se disputaban ser los herederos legítimos de aquella gloriosa colonia romana. Alicante decía ser la heredera de la Ilicia romana, y el concejo de Elche decía que ellos ser, en este caso, los herederos de aquel pasado glorioso, ¿no? De provenir de esa estirpe, ¿no?, que le vinculaba con Roma y con el imperio. Y por eso el Ayuntamiento de Alicante, el concejo, decide adoptar las siglas Colonia Ilici Julia Augusta, que no me lo invento yo, que está en el escudo de la fachada de la casa consistorial, como propio. Pasa que luego al final, en el siglo XVIII, siglo XIX, se demostró que evidentemente la heredera histórica de aquella gloriosa colonia romana era la Elche de entonces, ¿no? Pero sí es cierto que, ya le digo, en un edificio barroco aparecen esas siglas. Pero bueno, eso da buena cuenta de la vinculación. Claro, ¿no? pero te puedes imaginar, para un argentino que hacía 2 meses que estaba en Alicante, ilicitano no me sonaba de nada. Claro. No me sonaba me imagino, además un gentilicio de estos que hace que tiene su historia, ¿no? Sí, tiene su historia. Pero eso yo creo que es un claro testimonio de que somos dos ciudades hermanas en prácticamente todo, en todo. Y tenemos que convivir y entender que esa fraternidad debe ser una realidad llevada hasta la vida política, por el bien de todos. ¿Y en la vida política son hermanos? Sí. ¿O también se compite? No se compite, pero es una competitividad sana y hasta necesaria, ¿no? Yo creo que en el esfuerzo, en la disciplina, siempre hay un componente de competitividad. Perdón por mi grosería. ¿Me estás diciendo realmente lo que sientes o estás siendo políticamente correcto? No, estoy siendo realmente. Mira, acá no se ve, pero hay un cartelito que dice prohibido ser políticamente correcto. Yo soy muy poco políticamente correcto. Yo no necesito la política para vivir, por tanto no me ciño a lo que el partido, aunque yo milito en el Partido Popular con muchísima tranquilidad y me identifico con los valores que
representa a mi partido, ¿no? Pero procuro evitar lo políticamente correcto. Pues es que, claro, yo no puedo venir a Alicante a decir, hablar de las virtudes de Elche, y no, yo creo que tenemos mucho en común, y además siempre he defendido a Alicante como una ciudad muy bonita, muy agradable. Elche más bonita que Alicante, no, es una broma. No, pero es verdad, que me siento muy cómodo. Mira, te voy a meter en un brete. A ver. Te voy a meter un poquito de presión. ¿En qué crees que el gobierno de Alicante y el gobierno de Elche se tendrían que unir en una causa común? ¿Qué es importante que peleen juntos? Bueno, hemos tenido una prueba evidente de esa pelea conjunta en el aeropuerto hace escasos 6 meses. El aeropuerto de la provincia de Alicante, a día de hoy se llama Aeropuerto de Alicante-Elche. Y se ha llegado a ese acuerdo gracias a la voluntad de Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche, a la voluntad de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y por supuesto a todos los parabienes y todos los informes favorables por parte de Aviación Civil y de Madrid, ¿no? Y eso evidencia, algunos lo han interpretado como algo superfluo o evitable. Yo creo que no. Es decir, yo creo que la capital de la provincia tenga una presencia en el aeropuerto de la provincia que está en término municipal de Elche, junto con el nombre de la ciudad que acoge el aeropuerto, que es la capital industrial, yo creo que es positivo. Y como otras tantas, muchísimas acciones que han emprendido las dos alcaldesas, la alcaldesa de Alicante y la alcaldesa de Elche, buscando el bien común, como a la hora de reivindicar el corredor mediterráneo. Yo creo que se está trabajando mucho y muy bien en ese sentido. ¿Crees que se está trabajando de forma De verdad conjunta? que sí, de verdad que sí. Y además con muchísima tranquilidad y con muchísima paz, pero con objetivos claros y con sendas para alcanzar esos objetivos muy bien trazadas, desde el bien común, desde la responsabilidad y desde la honradez. Yo, si algo tengo que glosar de mi alcaldesa, es una mujer honesta, honrada, trabajadora y que tiene claro que su único objetivo es buscar el bien común de todos los licitanos y de la ciudad de Elche, ¿no? A la que aman profundamente. Pablo, sí, yo hablo contigo y tú me dices mi alcaldesa es una mujer trabajadora, honrada, por supuesto que no lo pongo en tela de juicio. Si tú me lo dices, para mí es ley. Cuando hablas con gente de Alicante dicen también, que nuestra alcaldesa la defienden, inclusive ahora que hay situaciones complicadas, ¿no? Hay un panorama gris ahí, situaciones complicadas. Si todo está tal, ¿por qué la gente no cree en los políticos? Porque yo, Teddy, creo que la explicación es compleja, pero es una realidad incontestable. Es decir, los políticos han pasado a ser el tercer problema de los españoles. Eso es muy triste. Durísimo. Durísimo. Porque son el tercer problema los que tendrían que darnos las soluciones. Claro, efectivamente, y porque los políticos son necesarios. Es decir, una democracia necesita de representantes públicos. Lo que pasa es que esos representantes tienen que ser gente honesta, gente decente, gente honrada y gente que entienda que la política es un servicio. No hablo ni de izquierdas ni de derechas, cada uno en su ámbito, cada uno en su partido. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de líneas de conducta. De líneas de conducta, efectivamente. Totalmente distinto. Y como tú me decías antes, es decir, yo nunca podré reprochar a un político cuando su trabajo está encaminado o está directamente determinado por la honradez, no le podré reprochar nada. El que toma medidas, el que decide, el que toma decisiones, se puede equivocar o no, pero tomar decisiones constantemente es complicado. El porqué de ese divorcio, el porqué de ese desafecto generalizado, pues yo creo que hay que encontrarlo en la propia actitud que hemos evidenciado muchos políticos. Es decir, es que el político tiene que entender, se tiene que creer, que tiene que servir. Tienes que servir, tienes que dejarte la piel y si no te vas a tu casa. Y creo y añado más, y yo lo evidencio y todos mis compañeros del equipo de gobierno de Elche, tienes que tener una profesión fuera del ámbito político. Lo que no puede ser, Teddy, es que yo tengo 30 años. Estoy en política desde el 24. Como oposición y ahora como gobierno. Lo que no es de recibo en absoluto y lo que va horadando la opinión pública, la opinión de los españoles, de los alicantinos respecto a los políticos, es que un alicantino, un ilicitano se meta en política entendiendo que es una manera de vivir, es una forma de vida. No, por favor. Es decir, estarás en política porque tienes tu trabajo civil garantizado y en el momento en que se termine la política volverás a tu puesto de trabajo, el que tenías, en el que te vas a ganar la vida y en el que te jubilarás. Lo otro es lo complicado. Eso, sumado a los casos de corrupción tan evidentes que escandalizan, que ruborizan y que indignan a todos los españoles decentes que aparecen a diario en los medios de comunicación. Sumado a la falta de ideas, a la falta de valores, a la falta de, yo creo que, de decencia en la práctica política, pues al final han generado ese divorcio. Han aparecido grupos que revestidos de mi punto de vista, de un populismo, aparte de trasnochado, rancio, parece que vayan a solucionar los problemas, pero la solución está, creo que es más fácil de lo que parece,
El diagnóstico creo que también está muy claro, pero creo que la solución está en revalorizar la vida política desde una conducta moral intachable y desde que los políticos no tengan una profesión garantizada y desde la regeneración moral y ética de la clase política. No hay otra. Y creo que los jóvenes, yo soy joven, tengo 30 años, nosotros, los que estamos en política y ejercemos la política teniendo una profesión, creo que lo tenemos claro y nosotros hasta el futuro. Y se pueden cambiar las cosas. Esto no quita que haya gente mayor, gente, pues eso, personas con una trayectoria dilatadísima, ¿no? Que puedan ejercer bien la política. Pero hay que entender que el divorcio está en la calle, en la opinión pública, y que tenemos que revertir esta situación, porque la democracia necesita a los políticos. Si no hay democracia, hay otras fórmulas de Sí, gobierno. pero usted dice una cosa, Pablo, que la democracia necesita a los políticos y los políticos necesitan de la gente. Por supuesto. Y por la gente, ¿quién ve? Pero que es un político que es una persona en la calle que decide servir desde un Sí, cargo perfecto. Lo que político, pasa ¿no? es que muchas veces cuando en las campañas electorales te haces votar por el pueblo y cuando llegas al gobierno, gobiernas para tu partido. Cuidado con esto. Bueno, está Es claro. más, inclusive hay muchos casos, ojo, es mi opinión, yo no soy Sí, el de sí. la verdad, inclusive se le cambia el nombre de las cosas. Por ejemplo, la crisis no es crisis, es desaceleración económica. Bueno, que yo Desaceleración económica. Los recortes no son recortes, son ajustes. Con la infanta no es un divorcio, es un cese temporal en la vida matrimonial. Se llaman eufemismos, Es que ¿no? nos tratan como a tontos. Sí, bueno, también es cierto que a veces en las reglas del juego hay que atenuar. Digo, ¿no? Digo, hay que atenuar a veces los daños Pero colaterales derivados. es que es una regla de un juego donde ganan siempre los otros. Ya. ¿Y para qué? ¿Para Bueno. los que pusieron el votito, para cuándo? Pues yo creo que por eso las medidas que está emprendiendo y que últimamente pues eso, ha anunciado el presidente del gobierno van bien encaminadas, ¿no? Por ejemplo, que los alcaldes de las ciudades sean los que directamente encabezaban la lista más votada, ¿no? Es decir, y otras muchas cuestiones que se han ido planteando estos últimos días que yo creo que ahondan en esa necesidad de regeneración democrática. Y sobre todo, la crisis que estamos padeciendo todos no es una crisis económica solamente, es una crisis moral, es una crisis de valores. Y el día que entendamos esto, y el día que sepamos construir desde el amor, desde una regeneración moral en la sociedad, otro gallo cantará. Me pueden decir, este chaval aquí habla y retórica y Yo dice... estoy de acuerdo contigo. Lo de la crisis moral estoy muy Pero creo que es... ¿Sabes qué pasa? Lo que a veces yo no entiendo cómo una persona que toda su vida comió caviar puede entender que una persona sufra porque no tiene ni para un sándwich ni para un bocadillo de mortadela. Eso a veces Pero ¿cuánta gente ha me pasado cuesta toda mucho. su vida comiendo caviar? Bueno, es decir, es un porcentaje mínimo. Yo me rodeo de personas en el Partido Popular normales, absolutamente. Mi alcaldesa era, ahora ya no porque no ejerce, pero volverá a ejercer el día que ya no sea alcaldesa de Elche, cuando decida poner fin a esa etapa de su vida. Era abogada, ¿no? Yo soy profesor, tengo un compañero que es profesor ¿Sabes qué pasa, universitario. Pablo? Que los que comieron mortadela cuando probaron caviar se olvidaron de la mortadela. Claro, eso es Entonces, humano, sí. es comprensible. Pues por eso digo, Teddy, por eso creo que hay que directamente tener claro que hace falta una regeneración moral de todos. De cualquier manera, eso para mí es un misterio. ¿Es un Y misterio? Es un misterio muy, muy, muy grande, porque cada uno lo analiza de distinto Claro, ángulo. claro, subjetivo. En lo que respecta al misterio, a mí, el misterio que me fascina, y te hago Madre mía, una vuelta, saltamos. y te hago una vuelta de página, es el misterio de Elche, que me parece una cosa espectacular. ¿Cuántos años tiene el misterio de Elche? El misterio de Elche es la joya patrimonial, cultural, religiosa, estética, artística, musical, plástica más sublime de toda la Comunidad Valenciana. Y soy así de categórico, me da igual, que me critiquen, lo tengo muy claro. Bien. Porque he amado la festa, se llama así, desde que tengo uso de razón. ¿Sacaste la espada? Sí, y pertenezco a la familia de la festa desde los 7 años, mi padre fue cantor, a pesar de ser andaluz, fue Y cantor. tú también. Y yo también, Tú también. fui Ángel de la Bien. Magrana. Y reivindico todos los valores que rezuma el Misteri, Ajá. que precisamente hablan de muchas cosas, Ajá. y está muy relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? De verdad, del bien común, de la esperanza, del futuro. Para el pueblo de Elche es la joya más sagrada que hemos sabido conservar 700 años, 600 años, las fuentes no son claras, como mínimo 550, 600 años se ha venido representando en la Basílica de Santa María, en el momento de la iglesia de Santa María, ese gran drama sacro que narra la muerte, asunción y coronación de la Virgen al cielo, coronación de la Virgen, ¿no? Y nosotros lo hemos sabido preservar con muchísimo orgullo, con muchísimo denuedo, y haciendo frente a las vicisitudes más complicadas que podamos imaginar, como disposiciones sinodiales del Concilio de Trento que prohibían las representaciones en los templos, y Elche consiguió una bula de Urbano VIII en 1630, el Papa, que permitía que la única ciudad del mundo católico que pueda representar un drama de este tipo sea Elche, es decir, guerras civiles, guerras de todo tipo, muertes de reyes, y a pesar de todo eso el pueblo, que es el pueblo, ha seguido celebrando su misterio, ¿no?
Y eso es algo en lo que nos encontramos todos. Es decir, ilicitanos de derechas, de izquierdas, de centro, apolíticos, católicos más o menos practicantes, católicos que no acuden nunca a la iglesia, incluso no creyentes, con lo complejo que puede ser esto, ¿no? Pero incluso no creyentes encuentran en la cesta el espacio donde todos nos unimos sin distinción de ningún tipo, en ofrenda de muchas cosas a la que es nuestra patrona, ¿no? A la Mare de Déu. Como mínimo ya llevamos 600 años haciéndolo. Y eso pues es algo muy grande. Yo me quedé sorprendido cuando me dijeron de los 600 años del misterio de Elche, y un amigo mío me dice, ¿por qué pusiste esa cara de sorpresa? Y digo, te lo explico muy rápidamente. América tiene 500 años. Por eso te iba a decir, claro, antes de que América se descubriera. De 1492, ¿cuánto tiene? 510, efectivamente, 500. Efectivamente. Y me estás hablando de un hecho importante que tiene más de 600 años. Y que se ha venido celebrando ininterrumpidamente como mínimo 600 años. Eso es muy grande. Es tradición, es pasado, es historia, es también autoafirmación, es idiosincrasia. Es que son muchísimas cosas. No es algo que nos hayamos inventado. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, nuestros ascendientes nos lo han regalado, nos lo han obsequiado, nos lo han entregado para que nosotros se lo pasemos también a nuestros hijos. Y eso es un deber. Es un honor, pero es un deber muy grande. Pablo, estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Del misterio de Elche 2014. El 7 empiezan las fiestas patronales, en honor a la Mare de Déu. El día 7, día 10 será la prueba del ángel. El 11, 12 y 13 los ensayos generales, puerta cerrada, con entrada. Y el 14 y el 15 la gran celebración de la véspera, el día 14 con la muerte de la Virgen, una noche increíble en Elche donde la Mare de Déu está muerta y los ilicitanos la velamos en procesión espontánea, miles de personas en la calle velando a la Virgen. Y el día 15 de agosto por la tarde su entierro y su coronación y medio de la apoteosis absoluta de la ciudad, ¿no? Es algo muy grande, muy inmenso y efectivamente estamos a vuelta de la esquina. Hay muchos alicantinos que no conocen el misterio y eso nos lo tienen que hacer mirar, ¿no? Es decir, igual que nosotros, igual que todo alicantino tiene el deber de conocer las hogueras, porque es una manifestación cultural, yo creo que absolutamente indiscutible, de nuestra manera también de ser alicantino, ¿no? Tienen que conocer el misterio de Elche porque estoy convencido que desde la perspectiva más variada van a encontrar algo sublime que les va a enganchar para siempre. Pablo, nos quedan 2 minutos de programa. Te vas a ir y me vas a odiar. Pero te voy a meter en otra presión. Mira, esa es tu cámara. Sí. ¿Sí? Tú dijiste, hay inclusive hasta alicantinos que no son el misterio de Elche. Yo te pido a toda la gente que nos está viendo y que no conozca el misterio de Elche, que la invites a participar de este gran acontecimiento en esta hermosa ciudad de Alicante que se llama Elche. Yo creo que como alicantino, como ilicitano, invitar a un hermano de Alicante a que venga a conocer el misterio de Elche es un deber y es un placer. Imagínense una ciudad rodeada de palmeras que en agosto se convierte en Jerusalén. Imagínense en esa ciudad una basílica enorme con una cúpula azul, rodeada de pasado, de tradición y de muchísimas cosas y de patrimonio. Imagínense una ciudad en la que los ángeles suben, descienden del cielo, aparece una magrana, en el que un pueblo entero hace posible una fiesta, hace posible una liturgia que es única en el mundo. Imagínense una ciudad en la que María, la Madre de Dios, es coronada como reina y señora de la creación entera en medio de la apoteosis, de la emoción, de las lágrimas, de la nostalgia, del orgullo, de la música, de la belleza, de la plástica. Imagínense un pueblo entero que hace posible todos los años que esto se vuelva a renovar y que esto se lleve a cabo. Bueno, pues ese pueblo es Elche, esa ciudad es Elche, y está a 20 kilómetros. Yo invito a todos los alicantinos de la provincia de Alicante que nos estén viendo, a que vengan a Elche el 14 y el 15 de agosto, a que se dejen evocar por la belleza de nuestra festa, a que se dejen llevar por el perfume que irradia de tantísimas cosas nuestro misterio y que se sientan orgullosos de haber conseguido legar este gran patrimonio cultural, religioso, espiritual, estético, artístico a la humanidad entera, como alicantinos y como españoles. Pablo, gracias. A vosotros. Se llama Pablo Rus, es el coordinador de cultura del Ayuntamiento de Elche. Estaba invitando a todos, absolutamente a todos los amigos que nos puedan ver a través de la señal de 12TV, que les recuerdo que va desde Castellón hasta Cartagena. Que vengan a Elche, que vengan a participar de esta fiesta en el mes de agosto. En el mes de agosto, la gran fiesta. Ha sido un placer estar con Pablo Rus. Hemos disfrutado del misterio de Elche. Del otro misterio los dos. De la mortadela y del caviar todavía no quedamos muy claros. Pero del misterio de Elche es fantástico.
es fantástico. Yo he tenido la suerte de vivirlo en una ocasión y me quedé maravillado. No se olviden, el Misteri de Elche, la gran fiesta de Elche, en el mes de agosto. Vale la pena. Gracias por estar ahí, gracias por estar siempre ahí. Nos vemos cada vez que usted pase por 12TV y nos encuentre en el rinconcito tomando un café para conocernos un poquito más. Gracias.